Voy a tener un tiempito de oración y luego el pastor Roger tiene algunas palabras para ustedes. Les voy a pedir si pudieran asegurarse que sus micrófonos estén en silencio para de esa manera que no haya interferencia un poquito en lo que es la clase, ¿ok? Así que vamos a poner esto en manos del Señor y gracias. Yo he estado y sigo estando en su asiento, así que los animo a seguir perseverando, a hacer lo mejor, prepararse lo mejor posible, porque el Señor nos ha dado lo mejor de Él, que es su Hijo Jesucristo, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. ¿Qué más queremos, no es cierto? Entonces, gracias por estar aquí, gracias por prepararse, gracias por leer el material que vamos a ver de cada semana con anterioridad. Ayuda muchísimo, porque entonces usted simplemente puede a lo mejor quizá aclarar alguna cosa, hacer alguna pregunta, etcétera, etcétera. Pero oramos por ustedes para que el Señor los siga fortaleciendo, guiando y manteniéndonos en la carrera que Él ha puesto delante de cada uno de nosotros, ¿ok? Así que vamos a ponernos en manos del Señor y que sea el Señor el que nos enseñe el día de hoy. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por cada uno de los estudiantes, Señor, que hoy se van a estar conectando, Señor. Te pido por aquellos que también se van a conectar después y te pedimos por aquellos que por alguna razón van a estar viendo esta clase de manera diferida, Señor. Que seas tú, Señor, con cada uno de los estudiantes, sus familias, sus ministerios, Señor. Cualquiera que sean las circunstancias, sabiendo que tú, Señor, siempre suples para cada una de ellas, Señor. Pero te pedimos una bendición especial, especialmente con tu presencia en cada una de sus vidas, animándolos, guiándolos, alentándolos, exhortándolos. Habla, Señor, que tus siervos y tus siervas oyen, que lo que hablemos el día de hoy primeramente traiga gloria a tu nombre, pero después también sea de bendición no solamente para nosotros, para cada uno de nosotros, sino también para las personas que tú has puesto a nuestro alrededor o bajo nuestro cuidado también. Ujú. Gracias por Leadership Outreach, Señor, este seminario que alcanza tantos países, Señor, simplemente con el único propósito, Señor, de desarrollar líderes, pastores, plantadores de iglesias, con el propósito de que tu nombre sea glorificado hasta el último rincón de la tierra y que tu reino sea expandido también. Ponemos esta clase en tus manos y te pedimos, Señor, de una manera especial que tú nos guíes. Es en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús que oramos todo esto. Amén y amén. Muy bien. Roger, ¿tenías unas Sí, palabras hermano, para los estudiantes? sí, que Dios le bendiga ricamente, solamente para recordarles de que ya después de que se acabe este curso, nos gustaría que cada uno de ustedes comiencen un grupo discipular. Hemos estado promoviendo estos grupos desde la primera semana, y la idea es que usted sabe que todo lo que estamos aprendiendo, el deseo, uno de los principios, valores nuestros del seminario es que podamos transmitir lo que estamos aprendiendo a otras personas. Entonces, la idea de la reproducción. Entonces, una de las mejores maneras de reproducirnos por medio del estudio de este libro, que ya terminamos en esta semana, es de usted poder compartir con otras personas. Así que le queremos animar a que cada uno de ustedes ya comiencen, si no en esta semana, la próxima semana, con un grupo de hermanos o hermanas a poder compartir de lo que ha aprendido usted, usando principios de la palabra de Dios, versículos, pasajes bíblicos, pero también tomando material aquí del libro número 6. Así que eso es lo primero. Lo segundo es que ya están recibiendo el volumen 1. No va a haber intervalo entre cuando terminamos el volumen 6 y comenzamos el volumen 1, y ya la semana que viene continuamos. Así es que ya para diciembre, principio de diciembre, terminamos y tendrán un receso de 6 o 7 semanas. Pero ya el lunes que viene lanzamos con el libro número 1 sobre la interpretación de la palabra de Dios, métodos de estudios bíblicos. Va a ser de gran bendición para ustedes. Así que les animo que terminen sus lecturas en esta semana para que no tengan que estar atrasados cuando comencemos el volumen 1. Así que muchas gracias y bendiciones. Muy bien. Vamos a empezar entonces la clase. Déjenme compartir
la presentación. Muy bien. Sí, ¿Pueden ver bien la presentación? se ve bien. Amén. Excelente. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca, continuamos, y de hecho hoy terminamos el volumen 6, que habla un poquito de la vida espiritual personal. Y yo creo que fue de gran acierto, una buena decisión de haber empezado, del pastor Roger, de haber empezado o puesto el volumen 6 al principio de cada ciclo, porque realmente es la base para todo lo demás. Así que a veces pensamos que los devocionales o el material que se está viendo es un poquito, o podemos pensar que es un poco básico, pero déjeme decirle, eso sienta las bases para todo lo demás. Así que póngale tiempo, haga las asignaciones, haga las tareas, lea el material, vea los videos, porque es de gran bendición. Entonces vamos a estar viendo las páginas de la página 84 a la página 109, que es el final ya del material. Entonces, el material habla un poquito, hacer el formato del material en este volumen 6, habla de saber y hacer, ¿no es cierto? Entonces, la importancia no solamente bueno, de ambas cosas, de saber y hacerlo. Me encanta este pasaje en Mateo 7, versículos 24 al 27, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Mateo 5, Mateo 7 es el sermón del monte, es los discursos, el discurso más largo de Cristo. Así que, y les habla y le dice, no solamente es importante hacer las cosas, sino oír las palabras. Y no solamente es importante oír las palabras, sino también hacerlas. Se le comparará a un hombre prudente que edificó sus casas sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Las mismas circunstancias, los mismos problemas, los mismos conflictos, las mismas tormentas. Sin embargo, la diferencia era que uno estaba fundado sobre la roca y el otro estaba fundado sobre la red. Entonces, oír y obedecer, saber y hacer. Sin oír no hay sabiduría, las dos cosas son necesarias. Sin oír no hay sabiduría ni poder, sin obedecer no hay transformación. Muchas personas queremos hacer cosas, ¿no es cierto? No queremos saber, no queremos escuchar la dirección del maestro, de nuestro guía, ¿no? De nuestro maestro Cristo. Queremos hacer las cosas, es importante oír. De la misma manera hay personas que queremos oír y aprender y aprender y aprender, pero no hacemos. Las dos cosas son necesarias. Pero aparte de saber y de hacer, es importante el ser, y que para mí es incluso aún más importante. Me encanta el apóstol Pablo en Efesios, dice, porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Entonces, aparte de oír y aparte de obedecer, de hacer las cosas que tenemos que hacer, tenemos que tomar tiempo en quiénes somos nosotros en Cristo. Muchos de los problemas que tenemos es porque no sabemos quién realmente somos en Él. No sabemos quién es Cristo o no sabemos quiénes nosotros somos en Él. Y simplemente aquí les puse, no lo voy a mencionar, pero ¿quién soy yo en Cristo? Soy un hijo de Dios, soy aceptado, soy amigo de Cristo, he sido justificado, perdonado, etcétera. Es importante que en este tiempo que usted está tomando este material, vea no solamente lo que Dios es y lo que Él ha hecho, sino que por nosotros, sino que también lo que nosotros somos en Él. Somos amados, somos aceptados, somos valorados, tenemos seguridad en Él, estamos seguros. Aun cuando todo se caiga alrededor muchas veces de nuestras vidas, ¿no es cierto? Porque las tormentas van a venir, los ríos van a venir, los vientos van a soplar, pero sabemos que estamos seguros, que estamos en la roca, no solamente con la roca, sino en Él, en la roca.
Así que vamos a ver algunos aspectos de lo que es la vida espiritual personal, que en realidad nunca es personal, ¿no es cierto? Siempre estamos en relación tanto con el Señor como con otros. No me va a dar tiempo realmente, eran aproximadamente 8 o 9 aspectos, así que simplemente voy a tratar de ver algunos de ellos, pero mi propósito es darle también un patrón para que usted pueda continuar eh, con con el resto de estos aspectos, de estas áreas de la vida cristiana. Eh, Está obviamente el saber, el aspecto de saber, está el aspecto de hacer o de obedecer. Y voy a tener una o dos reflexiones en los puntos simplemente para compartir con ustedes también. Entonces, hablando un poquito acerca permítame tantito, la voluntad de Dios. Déjeme traer ¿cómo se llama? El reloj aquí, el tiempo. La voluntad de Dios, eso está en la página 84. Muchas veces tenemos esta encrucijada, ¿no es cierto? Lo que es la voluntad de Dios, mi voluntad. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Y me encanta en este pasaje en Romanos 12, versículos 1 al 2, para mí es la clave para saber la voluntad de Dios. Si así es que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias? Bueno, los primeros 11 capítulos de Romanos, ¿no es cierto? Donde Pablo explica lo que Dios es y lo que Él ha hecho en Cristo por nosotros, ¿no es cierto? Así que por esas misericordias, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, algunos aspectos de cómo conocer la voluntad de Dios, vamos a ver, el libro menciona muchos de ellos, muchas maneras de conocerlo, pero para mí es una disposición del corazón. Dios quiere revelarse. De hecho, si Él no se hubiera revelado, hubiera sido no difícil, sino imposible para nosotros conocerle. Por lo tanto, Él se va a asegurar que si queremos, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Muchas veces, como decía el material de esta semana, el problema no es conocer la voluntad de Dios, el problema es hacerlo. O el problema es que no queremos conocer la voluntad de Dios, queremos que Dios bendiga nuestras agendas, ¿no es cierto? Sin entender que sus caminos son más altos, mejores. Más de lo que podemos pensar, imaginar, es lo que Dios tiene guardado para cada uno de nosotros. Así que vamos a hablar un poquito acerca del saber y el hacer. Algunos aspectos de la voluntad de Dios es nuestra salvación. Dios quiere y busca una relación con nosotros, que vivamos una vida piadosa y santificada, una vida que le agrade a Él. Eh, una vida de servicio. Vamos a ver que, por ejemplo, el servicio y la adoración bíblicamente son inseparables. Muchas veces nos gusta adorar o pensamos que adorar es simplemente la música o las canciones. Eso es parte. Pero una vida de adoración es una vida de servicio, de entrega al Señor. Una vida rendida a Él también. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Lo veíamos en el material a través de la oración, a través de las palabras, de la palabra de Dios, de las circunstancias. Dios nos habla, vemos a Dios obrar en diferentes maneras, a través de otros creyentes y obviamente el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Pero muchas veces, ¿no es cierto?, apagamos el Espíritu o constritamos al Espíritu, ¿no es cierto? Lo entristecemos. Hay que rendirnos al Espíritu Santo. Una vez una persona de la congregación me dice, pastor, me gustaría estar más lleno del Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos todo del Espíritu Santo que necesitamos para vivir vidas que le agraden a Él, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿estamos rendidos a su dirección, a su guía?
Entonces, es importante. También otros aspectos que hablaba el material, tener una vida sin pecado, no confesado, todos pecamos, ¿no es cierto? Pero vivir una vida de confesión en cuanto el Espíritu Santo traiga a nuestras vidas algo que, o que, no que hicimos que no está bien, o que no hicimos que debimos de haber hecho, traerlo ante el trono de gracia, pedirle al Señor que nos perdone, que nos limpie, que nos limpie. Orando, buscando la dirección del Señor con el deseo de hacerla. Que muchas veces nuevamente traemos nuestros planes al Señor para que Él los bendiga, ¿no? En lugar de decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Escudriñar diligentemente la palabra de Dios. Muchas veces no pasamos tiempo, estamos demasiado ocupados. Yo hubo un tiempo en mi vida que estaba con bastantes cosas, ministerio, trabajo secular, familia, etcétera, etcétera. Y no tenía tiempo para estar en la palabra. Eso, si uno está demasiado ocupado para no buscar del Señor, para no tener un tiempo con Él, para no estar en su palabra, está ocupado de más, demasiado. Así que hay que ajustar, son cuestión de prioridades, que es importante. Y a lo que es importante para mí, para mi corazón, le dedicamos tiempo, ¿no es cierto? Buscar la voluntad de Dios con una actitud de humildad y de obediencia, nuevamente, con la convicción de que queremos buscarlo, conocerla y obedecer esa voluntad. Lo que les decía, el material, comentario del material dice descubrir del libro, del volumen 6, descubrir la voluntad de Dios no es el problema principal del creyente, muchas veces la verdadera dificultad radica en hacer la voluntad de Dios. Tengo 4 P's, no 5 P's, pero 5 que me ayudan un poquito a recordar cómo yo puedo buscar la voluntad del Señor. Está la presencia de Dios, buscar de Él. Está la palabra de Dios. Está el pueblo de Dios. Y están los propósitos de Dios, que vamos a ver cuáles son, para entonces entender y buscar la voluntad del Señor en cada una de las áreas de nuestras vidas. Algunas reflexiones, simplemente Dios ha revelado su voluntad y quiere que la conozcamos. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios quiere que le conozcamos. Por lo tanto, como Él, si Él se hizo hombre para revelarse a sí mismo de una manera perfecta en Cristo, ¿cómo no nos dará con Cristo todo lo demás que necesitamos, ¿cierto? Pero es interesante que la voluntad de Dios está intrínsecamente, íntimamente ligada a lo que Él es. Por lo tanto, más que buscar la voluntad de Dios, debemos de buscar conocer a Dios. Déjenme darles un ejemplo. Éxodo 33 está, bueno, déjenme leerles y hablamos un poquito acerca de eso. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra. Estaba un poco molesto el Señor, ¿no es cierto? A la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré y yo enviaré delante de ti el ángel. Y echará fuera el cananeo y el amorreo y el eteo, el fereceo, el heveo, el jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. El Señor había sacado al pueblo de Egipto, les había mostrado maravillas, les había abierto el mar rojo, les había dado agua en el desierto, les había dado maná, un alimento que ellos no conocían, los había guiado por el día con la nube la columna de humo y por la noche con la columna de fuego. Sin embargo, en la primera oportunidad, ¿qué es lo que hace? Bueno, vamos a ser dioses para decir que estos dioses nos sacaron de Egipto. Pues no está muy enojado. Dios dice, no puedo estar con ustedes. ¿Por qué? No puedo estar en medio de ustedes porque son un pueblo de dura cerviz. Pero mire, por ejemplo, Moisés, ¿qué es lo que le pide al Señor? Le pide primeramente que se revele. Dice, y pasando Jehová delante de él, proclamó Jehová fuerte en misericordia, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Mire usted si Moisés conocía a Dios.
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza del suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Entonces, un capítulo después del pasaje en Hechos 33. Y le dice, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. El Señor le había dicho, no puedo ir en medio de ustedes porque son un pueblo de dura cerviz. Pero ¿por qué Moisés le pide exactamente lo contrario? Porque lo conocía. Jehová, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Así que le pide, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona. Moisés sabía que Dios era un Dios de pactos, pero también un Dios perdonador. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Entonces, la importancia de conocer no solamente la voluntad de Dios, sino buscar y conocer más y más cada día al Dios, a Dios. Deuteronomio 8:1-3, no lo voy a leer todo, dice, pero cuidaréis de poner por obra todo el mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde Dios te ha traído, los 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, para enseñarte, que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre. Entonces, este pasaje están a punto de entrar a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, y el Señor a través de Moisés les recuerda que Él es el que nos enseña. Y yo creo que es importante entender eso. La voluntad de Dios se recibe pasando tiempo con Dios. Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña, especialmente a través de los tiempos difíciles. Entonces, es bueno aprender acerca de cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Es importante incluso enseñar a otros cómo pueden conocer la voluntad de Dios. Pero lo más importante es entender que Dios es el que nos enseña. Aprendemos a los pies del Maestro, como dice Deuteronomio 8. Era Dios el que los había dirigido y en ese caminar les había enseñado. Así que ese es uno de los puntos que vimos en el volumen número 6. Vamos a hablar un poquito acerca de la ley y el legalismo. En cada uno de estos aspectos siempre hay dos extremos y muchas veces los extremos son malos. Y he notado algo, no sé si es en todos los casos, pero he notado algo que cuando hay hasta cierto punto alguna contradicción, tendemos a negar uno de los dos aspectos que se están, de alguna manera que parecen contradictorios para nosotros. Por ejemplo, está la gracia o el libre albedrío. Hablamos un poquito acerca de que para nosotros es, bueno, la salvación es por gracia o es el hombre el que decide. Entonces, la tendencia cuando vemos cosas así es negar uno de los dos aspectos. O es simplemente Dios el que escoge, o es simplemente el hombre el que decide, ¿no? El hombre puede por sí mismo hacerlo, ¿no? Entonces, pero muchas veces la palabra declara las dos cosas, ¿no es cierto? Que es Dios el que elige, pero también que el hombre tiene la posibilidad, obviamente necesita la ayuda de Dios, necesita el nuevo nacimiento, pero la palabra también habla para que todo aquel que en él crea, en otras palabras, somos llamados a compartir el evangelio. Entonces, algo parecido pasa aquí con la ley y el legalismo. Nos vamos a un extremo o nos vamos al otro. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Hay personas que dicen, yo no tengo nada que ver con la ley porque estoy con la gracia. Y hay personas que dicen, tenemos que cumplir no solamente las 10 palabras o los 10 mandamientos, sino el libro de la ley, que es
capítulo 21, 22 y 23 del libro de Éxodo. Eh, los, eh, los judíos tienen 613 mandamientos que sacan de esos 4 capítulos. Tenemos que cumplir cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, esos son los extremos. Me gustaría simplemente compartir un poquito lo que dice el material y tener algunas reflexiones acerca de eso también. Cuando hablamos de la ley, para mí el tema principal de toda la Biblia es Dios haciendo un pacto diciendo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Entonces, muchas veces tendemos nuevamente a poner la ley con la gracia, porque no hemos entendido realmente que la ley, más que cosas que hacer, refleja la persona de Dios, como vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Algunos de los puntos que el libro nos dice: obedecer la ley de Dios, sus mandamientos, no es legalismo. Legalismo es guardar la ley para justificarnos. En otras palabras, el legalismo es cuando les decimos a las personas, esto es todo lo que tú tienes que hacer para que Dios te acepte, para que Dios perdone tus pecados. Ese es el legalismo. Y muchas veces nuevamente nos vamos al extremo o decir o poner 500 requisitos que Dios nunca ha puesto para que las personas empiecen una relación con ellos, o decir simplemente no, simplemente aceptamos al Señor y uno puede vivir como uno, como uno lo desee. Sin embargo, sin obediencia no hay transformación ni crecimiento. Segunda Timoteo 3:16, toda la escritura, cuando Pablo estaba hablando aquí, el Nuevo Testamento apenas estaba en el proceso de ser formado. Ya estaban muy probablemente todos los escritos, pero estaban en el proceso de ser formado como canón, como el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando habla aquí de la escritura, se refiere al Antiguo Testamento. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto o completo, que no necesite nada, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a querer conocer la ley? ¿Cómo no vamos a amar los mandamientos de Dios, como vamos a ver más adelante? Y es Jesús el que lo dice, ¿no es cierto? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Me encanta lo que dice el salmista. Mira, oh Jehová, que amo, cómo amo tus mandamientos. Nuevamente aquí David no está en una clase, no está aprendiendo cosas acerca de Dios, está en una total adoración a Dios. Señor, cómo amo tus mandamientos. Vivifícame, dame vida a través de tu misericordia. Entonces, algunas reflexiones que en cuanto a este tema. Primero, tenemos que entender que la obediencia es el producto del evangelio, de tener una relación con Dios, no el requisito. Pero hay un aspecto donde el Señor nos pide vivir vidas que le agraden a Él. No para ganar nuestra salvación, sino como fruto de ella. Sed pues santos, dice el Señor, como yo soy santo. Segundo, la gracia de Dios no va en contra de las obras, como muchas veces suponemos. Y aquí es, nuevamente, cuando tendemos, como lo decía, de la gracia y el libre albedrío, tendemos a, bueno, de alguna manera no concuerda para mí, los ponemos en papeles antagónicos, estas dos cosas, lo que es la gracia de Dios o las obras en el ser humano, y descartamos o una o la otra. O yo me tengo que ganar, yo tengo que merecer lo que la salvación, el favor de Dios, el amor de Dios, o no. Simplemente Dios me ama como yo soy, yo puedo vivir mi vida como yo quiera, como yo lo desee, como yo lo decido. Ninguna de esas ambas cosas van de acuerdo a todo el consejo de Dios. La gracia no va en contra de las obras, va en contra del mérito.
cuando hacemos, el problema no es hacer cosas para Dios. Dios quiere y fuimos creados, como dice Efesios 2, 8 al 10, para buenas obras. El problema es cuando hacemos esas obras pensando que a través de esas cosas que nosotros hacemos, sea dar una clase, sea servir en la iglesia, sea ofrendar, sea diezmar, sea cualquier cosa que nosotros hacemos, sea ayudar a una persona, un vecino, nos va a hacer que Dios nos ame más, o que Dios nos acepte, o que Dios nos perdone. Cuando la palabra dice que la salvación es por gracia, no es ni siquiera por fe, es por gracia, por medio de la fe. Así que no va en contra de las obras, la gracia no va en contra de las obras, va en contra del mérito. Entonces, cuando hablamos un poquito acerca de la ley y el legalismo, es cierto que no debemos de poner más de lo que la palabra habla a las personas al momento de decir, mira, esto es la manera que Dios quiere que vivas, pero también, o como tú puedes, perdón, como tú puedes empezar una relación con Dios, pero también el Señor quiere que vivamos de cierta manera, de una manera que le dé la gloria a Él y que sea de bendición, no solamente para las personas que están a mi alrededor, sino para mí mismo también. Me encanta Efesios 2, 8 al 10, generalmente nos paramos en el versículo 9, da el balance perfecto. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. La palabra hechura ahí es poema, es un poema. Dios ha hecho un poema en cada uno de nosotros para que le alabemos y para que compartamos de Él con otras personas, para que seamos sal de la tierra, luz del mundo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me encanta nuevamente este salmo. Mira, oh Jehová, cómo amo tus mandamientos. Entonces, somos llamados no solamente a obedecer los mandamientos de Dios, somos llamados a amarlos. ¿Por qué? Porque la ley o los mandamientos es un reflejo de la persona o del carácter de Dios. En Éxodo 20, Deuteronomio 5, 6, nos dan lo que es las 10, comúnmente se le llama los 10 mandamientos, pero en realidad son 10 palabras, es Dios hablando con su pueblo. Y muchas veces pensamos en las 10 mandamientos, en las 10 palabras, y es, wow, son cosas que yo tengo que hacer. Y nos perdemos realmente de lo que realmente son. Miren, por ejemplo, cómo empieza Dios cuando da la ley a su pueblo Israel. Dice, por cierto, la geografía, ahorita se me vino esto en mente, hablando un poquito acerca del el proceso de la salvación. Dios primero redime a Egipto, redime a Israel de Egipto, redime a su pueblo de Egipto, y después en el monte Horeb, en el monte Sinaí, les da la ley. Ese es el proceso. Así que la salvación es obra de Dios. Dios nos redime, Dios nos da vida nueva, Dios nos hace nacer de nuevo. Pero empieza en nosotros un proceso de santificación. Algunos nos tarda más que otros, pero todos debemos de estar cambiando. Pero mire cómo empieza a hablar antes de dar cualquiera de los mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yahweh, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces sí vienen los aspectos de la ley, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero empieza diciendo, la ley es relacional, es el carácter, la persona de Dios siendo reflejada a través de cada uno de esos mandamientos. Dios no solamente nos pide que no mintamos, Dios nos dice, yo no miento. Si fuésemos infieles, como dice Pablo, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo, no puede decir una cosa y ser otra. Entonces, ahí es donde muchas veces tenemos problemas con la ley, cuando pensamos que es simplemente cosas que el Señor quiere que hagamos, en lugar de entender que es un reflejo de su gracia, de su misericordia,
de su fidelidad, de su provisión. Esa es la ley. Por lo tanto, no podemos amar a Dios sin amar sus mandamientos, ¿no? Muy bien, hablando un poquito acerca de los, déjenme ver un poquito el tiempo. Ok, vamos bien. Los incrédulos, el mundo, ¿no es cierto? Cuando hablamos del mundo, quiero hacer una diferencia entre lo que es las personas, de lo que la palabra llama el mundo como un sistema, una filosofía, unos valores que hay en el mundo, de lo cual la palabra me dice que no, la palabra nos dice que no amemos, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es nuestro trato? ¿Cuál es nuestra actitud con las personas que no son creyentes? Y yo creo que aquí como iglesia en general, no conozco su ministerio, no conozco su iglesia, no conozco dónde usted le sirve al Señor, pero en base a lo que yo he visto, tenemos mucho trabajo que hacer. Porque sin afán de ser ofensivo, muchas veces somos como los fariseos, ¿no es cierto? Ponemos cargas en los incrédulos, en los creyentes, en los no creyentes, que ni siquiera los creyentes estamos dispuestos a llevarlas. Entonces tiene que cambiar. Es cierto que la palabra dice que no somos del mundo, pero no solamente estamos en el mundo. Dios nos ha dejado en el mundo. Es parte del plan de Dios con un propósito. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Así que debemos de cambiar la manera que miramos. Y nuevamente, yo creo que esto es un tiempo, mientras estaba preparando un poquito y llorando para esta clase, si queremos realmente ser instrumentos útiles en manos del Señor, tenemos que ver a las personas, especialmente a los creyentes, obviamente, pero especialmente a los no creyentes, de una manera diferente. Porque ahí está la mies. Ahí están los campos blancos para la siega. Ellos, ellos son. Así que la mies es mucha, los obreros pocos, decía Jesús, ¿no es cierto? Rogad pues al Señor de las mies que manda más obreros a su mies. Vamos a hablar un poquito. Todas las personas tienen un valor intrínseco, un valor en ellas por haber sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Como les decía, aunque no somos del mundo, Dios nos ha dejado en el mundo con un propósito. No debemos juzgar ni criticar a los incrédulos, sino compartirles el evangelio. Pablo decía, el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no ha escuchado el evangelio, puesto su fe en Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador, no percibe las cosas que son de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. No lo van a entender. No sé qué parte de esa realidad no entendemos, pero juzgamos, criticamos, cuando están obrando de acuerdo a su naturaleza. Al contrario, deberíamos esperar que incluso nos debería sorprender que no se portaran tan mal, porque están completamente en la carne. Necesitan del Señor. Entonces, más que juzgar, más que criticar, lo que necesitan es conocer a Dios. Y es interesante que entre más tiempo pasemos nosotros en la iglesia, eh, a veces el corazón fariseo, que todos tenemos un corazoncito fariseo en nosotros, va creciendo. Gracias, Señor, como decía el fariseo, gracias, Señor, porque no soy como este publicano. La palabra dice que el publicano fue justificado, fue a su casa justificado primeramente más que el fariseo. Que Dios ve nuestro corazón. Así que tenemos el gran mandamiento, Mateo 22, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo. No tiene ninguna letra pequeña ahí que diga, bueno, a los que piensan igual que tú, a los que te caen bien, a los que hacen exactamente lo mismo que tú, a los que piensan exactamente de la misma manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tenemos parte del gran mandamiento, tenemos la gran comisión de ir a ser discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y conocemos eso. Conocemos esa es la misión de Cristo. Sin embargo, cuando estamos en contacto con personas que no están en los caminos del Señor, realmente venimos y juzgamos, criticamos, en lugar de hablarles del Señor, que Dios nos ama. Así que es el propósito de Dios bendecir a todas las familias de la tierra. Este es Génesis 12. Este es el pacto que Dios hace con Abraham. Y le dice, haré de ti una gran nación, te daré la tierra, te bendeciré y en ti, la última parte del versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solamente el pueblo de Dios, que era en este caso Israel, todas las naciones paganas, todas las personas, todas las familias de la tierra. Y obviamente esa bendición vendría a través de la simiente de Abraham, que es Cristo. Pero el propósito de Dios es redimir para sí mismo un pueblo de toda lengua, raza, gente y nación que le alabe. Ese es lo que Dios desea. Eso es lo que está en el corazón de Él. Para que la tierra, como decía Habacuc, el profeta Habacuc, para que la tierra esté llena de la gloria del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Entonces Dios quiere. ¿Cuál es el método que Dios ha puesto o ha establecido? 2 Corintios 5, 17 al 21. Gente que Él sana, salva. ¿Para qué? Para que lleven, reconcilien a otros con el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todos no sabemos ese versículo, ¿no es cierto? Pero mire lo que dice el resto. Y todo este proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio a nosotros, usted y a mí. Esta es la gran comisión de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nosotros no hacemos eso. Nosotros fallan, inmediatamente les caemos y peor tantito con la Biblia, ¿no? A bibliazo. Y nos encargó a nosotros la palabra, el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es lo que debemos de hacer. Rogarle a las personas que conozcan a Dios, que conozcan a Cristo. O rogamos, decía Pablo, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el trabajo para con los incrédulos. ¿Qué debemos de hacer con los incrédulos? Amarlos. ¿Oíste que fue dicho nuevamente? Mateo 5 al 7, el sermón del monte, es el discurso más largo de Jesús. ¿Cómo debe de vivir un ciudadano del reino? Si usted es cristiano, esa es la manera que debemos de vivir aquí en la tierra. Oíste que he dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. ¿Qué es lo que significa amar a vuestros enemigos? Bendecir, hacer el bien y orar. Bendecir, hablar bien de ellos, no hablar mal, hacerles bien en la medida que sea posible y orar. Me encanta lo que dice Jesús, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? En Lucas 6:32 dice, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que os aman. La gran diferencia cuando hemos entendido realmente, cuando una manifestación de que hemos entendido cuánto Dios nos ama, es la manera que tratamos a las otras personas, especialmente aquellas que no están caminando en los caminos del Señor y que no buscan de Dios y que no quieren una relación con Dios. Como usted y como yo, antes de venir al Señor, ¿no es cierto? Antes de que Dios tuviera misericordia. Pablo decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano. Entonces, pensemos un poquito en esto. Tenemos que cambiar, las iglesias tienen que cambiar. Nosotros tuvimos en la iglesia tuvimos ¿cómo se llama? El consulado mexicano, se le abrió a la comunidad porque había muchos mexicanos que querían hacer trámites en el consulado, entonces lo abrimos. Y no era el área donde estábamos, tenemos un edificio para los salones de clases y todo, pero no era muy grande, tuvimos que hacerlo en el templo. Entonces,
Hubo personas ahí de toda raza, lengua y nación. Y muchas veces su lenguaje no era lo mejor. ¿Vamos a sacarlos? ¿Vamos a correrlos? No, al contrario, les servimos agua, comida, café, oramos por ellos, los que lo deseaban, ¿no? Y un poquito el propósito es que a través de eso ellos pudieran saber el plan hermoso que Dios tiene para cada uno de ellos. Así que simplemente un ejemplo. Muy bien. Otra área donde yo creo que las iglesias tenemos un poquito de trabajo, son cómo nos tratamos unos a otros, ¿no es cierto? Como decía Pablo, de gracia, como decía Jesús a sus discípulos, de gracia recibiste, dad de gracia. Y se nos olvida muchas veces que lo que tenemos ha sido por la pura gracia. El Señor simplemente se plació darnos por gracia. De gracia recibiste, decía Jesús, dad de gracia. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Cómo debe ser el trato de con nuestros hermanos? Y nuevamente, no estoy hablando con los que le caen bien a usted y usted les cae bien a ellos. No estoy hablando con aquellos a los que usted admira o les gusta como son. Estoy hablando con esas personas que a veces, y sinceramente sucede así algunas veces, requieren una gracia extra de nuestra parte. Porque muchas veces también nosotros hemos sido esos hermanitos y esas hermanitas. ¿No es cierto? Así que, ¿cómo debemos tratarnos unos a otros? Material nos enseña, dice, todos los cristianos son de igual valor para el Señor, aunque tengan diferentes papeles y funciones en la iglesia. ¿Realmente entendemos esto? Lea, por ejemplo, el libro de Santiago, y uno de los problemas que tenía la iglesia primitiva, así que no es nada nuevo, era hacían diferencias unos con otros. Y le decían a ese que estaba bien vestido, ahí siéntate aquí cerquita, al que estaba mal vestido, no te acerques demasiado. Póngase usted a pensar, ¿Dios hace eso? ¿Cristo hizo eso con nosotros? Déjeme darle un testimonio personal. Cuando a mí me hablaban del Señor, lo que yo pensaba era que querían simplemente mi dinero. Y le decía a mi esposa, no te acerques, no escuches, que lo único que quieren hacer es lavarte el cerebro y quieren el dinero. Ese era yo. No le hacía mal a nadie, no andaba o tomando, pero ese era el corazón de piedra que tenía. Y el Señor tuvo misericordia de mí. Por lo tanto, hoy cuando personas que piensan que como pastor, que lo único que uno busca es el dinero, el Señor ha tenido gracia conmigo, yo doy de esta misma gracia. Cristo acepta a cada creyente tal como es. No lo deja igual, pero lo acepta. Somos aceptados en Él, en el amado. ¿Por qué nosotros no? Alguien me dijo una vez y me ha ayudado muchísimo, dice Gregorio, tú no eres el Espíritu Santo y haces un muy mal trabajo de Él. Y es cierto. Dios es el que está haciendo la obra. Y lo que el Señor nos pide es que simplemente seamos instrumentos útiles. 1 Timoteo capítulo 2 o 3. Debemos de limpiarnos para ser útiles, instrumentos útiles en manos del Redentor. Él es el que está en el proceso de transformar, no solamente conductas, sino corazones, que es todavía más difícil todavía. Debemos de saber y hacer que los creyentes deben amarse y edificarse los unos a los otros. Ese es el llamado, mi hermano. Tenemos más de 600 mandamientos, no son sugerencias. Se los puse aquí por si alguien los quiere. Pero déjenme decirles 2 o 3. Aceptados. Aceptados. Soportados los unos a los otros. Colosenses 3:3. ¿Por qué el Señor nos pide que nos soportemos? Porque va a haber personas que va a ser difícil de soportar.
Y nuevamente, en muchas circunstancias yo he sido esa persona difícil de soportar. Usted también. Pero la palabra nos llama nuevamente no a pensar menos de nosotros mismos, sino a pensar en nosotros mismos menos. Pensamos demasiado en nosotros mismos, especialmente en el trato con otros hermanos o hermanas de las congregaciones. Confesémonos nuestras faltas unos a otros, en fin, unos a otros, orar unos por otros, perdonaos. Y siempre el aspecto es de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. De la manera que Cristo, papá, así también hacerlo vosotros. De la manera que es de gracia recibiste, dad de gracia. No damos nada que no hayamos recibido antes del Señor. Cómo esa realidad puede cambiar no solamente lo que somos, porque todos hemos sido también de alguna manera, quizás, a lo mejor injustamente, puede ser, eh, marginados o hechos de menos. Yo soy importante para el Señor. Por eso les decía, no solamente es saber y hacer, es quién soy yo en Cristo. Si yo no estoy seguro en Él, cualquier cosa que me digan, cualquier cosa que de alguna manera, cualquier falta que tengan para conmigo, voy a reaccionar de una manera no edificante. Let me put it that way. Y hacemos todo esto porque en un sentido real somos miembros los unos de los otros. Lea Romanos 12, lea 1 Corintios 12, lea Efesios 4, donde nos habla de que no solamente somos miembros del cuerpo de Cristo, somos parte de la cabeza que es Cristo, en la congregación, en la familia de Dios, pero también dice Efesios 12:5, somos miembros los unos de los otros. No le puedo decir a la mano, o el pie no le puede decir a la mano, no te necesito. Y nuevamente, no quiero entrar un poquito en lo que es los dones, pero el punto es, si no entendemos que somos miembros los unos de los otros, siempre va a haber disensiones, siempre va a haber diferencias, siempre vamos a estar haciendo menos. No vamos a lidiar o a relacionarnos con las personas, con los hermanos, de una manera que le agrade Aquí por la al hacienda, Señor. aquí nomás por tu casa. Les voy a pedir a las personas si pueden poner en silencio sus micrófonos, por favor. Por tanto, si hay alguna consolación. Mire, para mí, Filipenses 2, 3 al 4 realmente, pero lo puse todo aquí. Estos versículos, nos podríamos pasar el resto de nuestras vidas y por la eternidad profundizando en todas las implicaciones que tienen estos 3 o 4 versículos. Por eso he llegado a la conclusión de que muchas veces nuestro problema no es conocimiento, sino obediencia. Con 2 o 3 versículos, en cualquier relación, obviamente esto se aplica a lo que es la iglesia, las congregaciones, pero se aplica a cualquier relación, tu esposo, una esposa, con los hijos, el trabajo, cualquier relación interpersonal. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, en otras palabras, si Cristo está obrando en nosotros, esto es para cristianos, esto no es para el mundo, esto es para cristianos. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algo de afecto entrañable, en otras palabras, si Dios se está moviendo y Dios se está moviendo en nosotros, si alguna misericordia, completando mi gozo, decía Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Por lo tanto, el goal, el propósito es la unidad, ¿verdad? Pero mire cómo se logra esa unidad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. El orgullo en nuestras vidas. Antes bien, con humildad. Me encanta la definición que Pablo da de humildad aquí. Dice, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Déjeme decirle, la palabra, incluso el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Asume la palabra, Dios sabe, nos conoce, que nos amamos mucho a nosotros mismos.
Lo mismo dice aquí, no mirando cada uno por lo suyo propio. En otras palabras, no está mal que mires por lo tuyo, pero no solamente por lo tuyo, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto es imposible lograrlo si no está Cristo obrando. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, esta es la clave, mi hermano, mi hermana, líder, pastor. El orgullo que está en nuestras vidas. Generalmente pensamos en nosotros mismos. Generalmente pensamos demasiado en nosotros mismos. Eh, Humildad, como les decía, no es pensar menos de nosotros. La palabra dice que somos valiosos ante los ojos del Señor. No somos menos, no somos cualquier cosa. Entonces, humildad no es pensar menos de nosotros, es pensar en nosotros menos. Pero aún y eso es el objetivo final. ¿Por qué? Porque no sé si usted se ha dado cuenta o ha conocido personas que constantemente dicen, bueno, yo soy bien humilde. Y si no le reconocen que es humilde, se molesta, se enoja. ¿Por qué? Porque está diciendo que es humilde, pero está centrado en sí mismo. No. El propósito es pensar en nosotros menos. ¿Para qué? Para pensar más en los demás. Estimando cada uno, versículo 3, a los demás como superiores a él mismo. Si no entendemos esto, y no solamente lo entendamos, si no lo vivimos, siempre va a haber disensiones, problemas, peleas, luchas. Y déjeme decirle, este es el trabajo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Pablo decía, el conocimiento envanece. Si lo sabemos y no lo aplicamos, de nada sirve. Somos como tímbalo que resuena, ¿no es cierto? Entonces, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor es el conocimiento aplicado, vivido, caminado. Muy bien, yo creo que me va a dar tiempo, déjenme ver aquí un poquito el tiempo, para uno o dos más. Y nuevamente, yo tengo esta presentación, así que si ustedes lo desean, simplemente déjenme saber a Getsy, yo puedo enviárselo a Getsy y a Getsy puede hacer la distribución de este material, ¿ok? Más que una enseñanza, lo quise hacer como una conversación, aunque obviamente no estamos, no estamos hablando, ¿no es cierto? Pero por eso le puse ahí el aspecto de reflexión también. Porque si simplemente leemos este material, pero no lo llevamos al Señor, no permitimos que viaje 30 centímetros de la mente al corazón, mi hermano, sinceramente de nada sirve. Al contrario, nos va a incrementar el ego que muchas veces ya lo tenemos demasiado grande, ¿no es cierto? Entonces, vívalo, tiene que llevarlo a su corazón, tiene que llevarlo a su vida, tiene que llevarlo a las relaciones inmediatas que usted tiene, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con el ministerio en el que usted sirve, la iglesia donde usted sirve, el trabajo donde usted sirve, la escuela donde usted va. Porque si no, simplemente se queda en conocimiento, ¿no es cierto? Y me encanta lo que dice Pablo, el conocimiento envanece. Déjeme decirle, él tenía conocimiento, pero cuando simplemente se queda en un ejercicio intelectual, al contrario, tiene el efecto contrario, divide, me siento superior, yo sé mucho, esta persona ¿qué me tiene que decir? Cuando entendemos eso, debe de afectar también la manera de la manera que hablamos. Es tan importante lo que decimos como la manera que lo decimos. Y nuevamente, si no entendemos quiénes somos y quiénes no somos en Cristo, muchas veces vamos a ver a las personas o como superiores, si no nos va a gustar, o como inferiores, y vamos o a abusar de ellas, o a lo que sea. Vamos a no hablar de una manera que edifique. Colosenses 4:6. Dice, sea vuestra palabra, vuestro hablar, siempre. No había visto
esta palabra. Este pasaje lo había hablado, estudiado muchas veces. No había visto eso. Siempre. Es bonito hablar con gracia cuando estamos con personas que hacen lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? Pero las personas que de alguna manera me roban la paciencia o lo que sea, siempre con gracia, sazonada con sal. La sal preserva, la sal da vida, para que sepáis cómo debes responder a cada uno, creyentes, no creyentes, hermanos de la iglesia, perdón, compañeros de trabajo, eh, estudiantes con los que yo voy a la escuela, etcétera, lo que sea, personas que Dios pone a mi alrededor, para que sepáis cómo debo responder a cada uno. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. El volumen 6 nos habla de que nuestra lengua tiene poder, tanto para bien como para mal. Muchas veces pensamos, simplemente vemos el aspecto negativo. Déjeme decirle, recuerdo 2 o 3 ocasiones en mi vida que un hermano, una hermana vino y dijo las palabras exactamente que necesitaba escuchar. Es remanso para el alma. Especialmente cuando uno está en medio de la tormenta, cuando uno está pasando por tribulación. Sea esa persona, mi hermano, mi hermana, pastor, líder. Sea esa persona que trae esa palabra. Pídele al Señor que Él hable a través de usted. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Conocemos ese pasaje, Proverbios. Este pasaje, Santiago 3, 1, 5, que Santiago es el Proverbios del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Habla de mucha sabiduría. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Ahí está el ego. Ahí está el conocer por el conocer simplemente, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Al que más se le da, más se le pedirá. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, es varón perfecto. Cuando habla de perfecto la palabra, habla de teleos, es que cumple su propósito. No es que no tenga errores, no es que no tenga pecado incluso, pero un varón o una mujer perfecta es una mujer y un hombre, un varón que cumple su propósito, teleos, lleva a cabo el propósito, no necesita nada, está completo. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, hablando de la lengua, ¿no es cierto? Por donde el que las gobierna quiere. El timón dirige al barco hacia donde él quiere que vaya. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Muchas veces yo vi este pasaje, prediqué este pasaje, estudié este pasaje y había entendido incorrectamente, porque siempre se le da un aspecto negativo. No, no, mi hermano, usted tiene un gran poder en su lengua, en su hablar. Sí, para hacer daño, la vida y la muerte, acuérdense, también la vida, pero también para traer palabra de aliento. Y déjeme decirle, mi hermano y mi hermana, en estos tiempos que vivimos, ¿cómo se necesita una palabra de aliento, una palabra de exhortación, una palabra de edificación, de enseñanza? Entonces, este pasaje está hablando de sabiduría, no es solamente lo negativo. La última parte, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, no significa que la lengua siempre sea mala, siempre destruya. No, lo que está diciendo es que el poder que tenemos en la manera que nosotros nos comunicamos. Eso es lo que está hablando este pasaje. Es neutral. No está hablando ni bueno ni de malo. Es el poder que tiene la lengua y qué es lo que Dios quiere que la utilicemos para bien, para vida, no para muerte. Tenemos 2 oídos y una boca por una razón. Creo que el Señor nos ha hablado a través de nuestra biología. Nos dice que escuchemos más y hablemos menos. Y déjeme decirle, le está hablando una persona que le encanta hablar. Me encanta hablar a mí. Mi esposa me dice que yo hablo hasta por los codos. Entonces, en las muchas palabras decía Salomón, no falta el pecado, mas el que le refrena sus labios es prudente.
Me encanta este pasaje en Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Hablemos menos, mi hermano. Yo creo que en eso ya es ganancia. Y es importante que también daremos cuenta de nuestras palabras. Déjenme checar un poquito el tiempo. Es Mateo 12, en el versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Le damos cuenta al Señor de cómo hablamos, de lo que decimos. ¿Cómo debemos de hablar? Me encanta este pasaje en 1 Corintios 14. Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edificación es enseñanza. A veces, mi hermano, mi hermana, los hermanos en la congregación no saben, como usted y yo estuvimos en un tiempo y seguimos aprendiendo todavía cosas. Por lo tanto, hay que pedirle al Señor discernimiento para saber, bueno, esta persona necesita una corrección, hay su lugar, hay su momento para una corrección. Pero lo primero que tenemos que decir es, mira, esto es lo que dice la palabra. Esto es lo que Dios nos manda hacer. Enseñanza. Exhortación es una corrección. Si mi hermano ya le dije, y esto es lo que va a pasar, ya está pasando, porque usted no ha hecho caso al Señor. Corrección. Consolación. Muchas de las personas lo único que necesitan en ese momento es una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Y nosotros traemos enseñanza o peor tantito, los regañamos. Edificación, exhortación, consolación. Pero el problema no es la lengua. El problema es el corazón. De la abundancia del corazón, decía el Señor, habla la boca. Entonces, sobre todo cosa guardada, dice Proverbios 4:23. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no hay otra manera de trabajar en nuestras vidas, en nuestro corazón, que buscar la presencia del Señor. Las 4 P's que les decía. La presencia del Señor, estar en la palabra. Muchas veces para mí la idea del cristianismo o de la fe era conocimiento, que me encanta aprender, me encanta enseñar. He estado más de la mitad de mi vida en una escuela, en un salón. Y el Señor me mostró que eso es importante, pero no es lo más importante. Es como yo trato a las personas, como yo me relaciono con Dios y con las personas. Es relacionar. El discipulado cristiano es relacionado. Cristo se encarnó, ¿no es cierto? Lo vemos en Juan capítulo 1, y se mudó, como dice Eugene Peterson en el mensaje, se movió en nuestro vecindario. Nosotros debemos de hacer lo mismo con las personas. Entonces, estar en la presencia del Señor, en la palabra del Señor, estar con el pueblo de Dios. Dios nos habla a través de otras personas. Y por último, siempre tener en mente los propósitos de Dios, la gran comisión, el gran mandamiento. Esta es la manera de guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, lo que más valores, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. 10. Yo creo que este es el último que vamos a poder hablar, y como les digo, yo les puedo enviar esta presentación, porque me gustaría tener también algunas preguntas acerca de el libro, unas preguntas para ustedes, algunas partes del homework, la tarea, ¿ok? Autoridad y sumisión. Me encanta cuando Jesús estaban pidiendo lugares especiales a su lado, a su derecha y a su izquierda. Eran lugares de posición, eran lugares de poder. Y dice, ese es el mundo. Los gobernantes de este mundo es lo que quieren. Controlar, manipular, mandar. Pero entre vosotros no será así. Entonces, ¿cuál es un aspecto? Y nuevamente, lo mismo que sucede con la gracia y las obras, con la gracia y el libre albedrío, en el hombre, sucede con la autoridad y la sumisión. Muchas veces nos rebelamos a la autoridad. Nos gusta mandar, pero no nos gusta someternos. Y es porque muchas veces no entendemos
¿Qué significa? ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es la sumisión? Así que vamos a hablar un poquito acerca de eso con el propósito de que realmente usted no solamente escuche esto, sino medite, reflexione un poquito, vaya a la palabra en su tiempo de oración. ¿Cómo estoy yo en la responsabilidad de autoridad que el Señor me ha puesto? ¿Cómo está, cómo estoy yo en mi sumisión con otros líderes que Dios me ha puesto sobre mí? Mire, generalmente ya estamos sirviendo ahí en la iglesia por que 17 años, vamos para 18 años. em, y siempre está uno o dirigiendo, o haciendo, coordinando, ¿no? Me encanta ir, ya sea a un viaje misionero o a un ministerio donde hay alguien más mandando, porque a mí no me gusta someterme. Y le pido, uso esos casos uso esas circunstancias para decir, Señor, soy llamado, soy llamado. Y el Señor ha trabajado en mí. Pero uno tiene que ser intencional respecto a eso. Y ahora lo disfruto. Alguien más está liderando. ¿Cómo puedo ayudarte? Siempre voy con el líder o el que está, ¿cómo puedo ayudarte? Úsame en lo que tú necesites y en lo que yo te pueda ayudar, déjame saber. Y uno descansa también, así que es bueno. Muy bien. Por autoridad, dice Dennis Mock, el autor del material que nosotros usamos, en el volumen número 6. Dice, por autoridad se entiende el derecho y el poder de determinar, gobernar, dirigir como resultado de una posición superior o título. Déjeme tomar un poquito de agua porque se está secando un poquito la garganta. Dice, también debemos de saber y hacer que Dios ha establecido una estructura ordenada de autoridad. Es Dios el que pone ese orden a través de la autoridad y de la sumisión. Y vamos a hablar un poquito acerca de algunos aspectos para entender mejor. Déjeme resumir lo que le voy a decir. El someternos es bueno. Tenemos que tener cuidado también de que no sea someterse en algo que vaya en contra de lo que el Señor nos pide. Eso lo entiendo. Pero un corazón sumiso es un corazón que está en una buena disposición para ser dirigido, no solamente por otras personas que el Señor ponga alrededor de él, sino también por el Señor, que es lo más importante. En fin. Y que el propósito, Dios ha ordenado una estructura de autoridad, pero el propósito de esta estructura, mire bien lo que dice Dennis Mock, para mantener un orden y para el beneficio y protección de las personas, de la creación. También para que la soberanía de Dios sea revelada, su autoridad, su eterno poder y su deidad. Y para que los propósitos de Dios se lleven a cabo. Ay, ay, ay. Es necesaria no solamente la autoridad, sino la sumisión. Y déjeme decirle, yo he estado en lugares y me gustaría decir que nunca he participado en eso, pero siempre tenemos responsabilidad, ¿no es cierto? Donde muchas veces la falta de sumisión, la falta de humildad, que la falta de sumisión viene del orgullo. ¿Qué me tienen que decir a mí? No, no. Mire, yo le doy gracias a Dios por 2 o 3 personas en mi vida que me han dicho lo que tenía que escuchar en ese momento y no lo que quería escuchar. Que salvó mi vida, salvó mi matrimonio, salvó muchas áreas importantes que son importantes en mi vida. Entonces, para que la soberanía de Dios se revele y para que los propósitos de Dios se lleven a cabo. Ahora, muchos de ustedes están en una posición de liderazgo, ¿no es cierto? Son líderes de un ministerio, líderes de una congregación. Déjeme decirle, la sumisión no se enseña, la sumisión se modela, se muestra. Así que muchas veces nosotros tenemos que empezar en nosotros, con nosotros, para hacer estos cambios de los que estamos hablando. La manera que hablamos, la manera que vemos a los incrédulos, la manera que vemos a los creyentes, etcétera, etcétera. Empieza en nosotros, que por cierto es la única persona sobre la cual tenemos control algunas veces, ¿no es cierto? Que a veces ni la lengua podemos detener.
Y me encanta esto, que la sumisión no significa inferioridad en cuanto al valor y dignidad de una persona. Esto es una realidad. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. 1 Corintios 11, 2 o 3 dice, os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí, retener las instrucciones tal como las entregué, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y la varón es la cabeza de la mujer. No voy a hablar de ese orden, ¿no? Pero mira lo que dice, y Dios es la cabeza de Cristo. Aún en la divinidad existe un orden, no de importancia. Son tres personas, un solo Dios, cada persona es Dios. Esa es la mejor definición de la Trinidad que he escuchado. Tres personas, un Dios, cada persona es Dios. Dice, Dios es la cabeza de Cristo. Está hablando de Dios Padre. Vemos al Padre enviando al Hijo, vemos el Padre enviando al Espíritu Santo, vemos al Hijo enviando al Espíritu Santo, pero nunca vemos un orden al contrario. Nunca vemos el Espíritu Santo enviando al Hijo, o el Hijo enviando al Padre, o el Espíritu Santo enviando al Padre. Entonces hay un orden en la divinidad, como lo vamos a ver en Génesis 1 y 2 también, que hay un orden en la creación, ¿no? Entonces, sí vemos en el caso, bueno, estos son los diferentes aspectos, diferentes autoridades que dan en la iglesia, está con Cristo y la iglesia, Cristo tiene autoridad, pastores con la congregación, Hebreos 13 le pide a los miembros que se sometan a los pastores, en la familia, los esposos con las esposas, los padres sobre los hijos, en el área laboral, en el trabajo, los jefes sobre los trabajadores, en la sociedad, los gobiernos con los ciudadanos. Y nuevamente, recordemos siempre la instrucción de lo que los discípulos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando es algo que va en contra de lo que la palabra nos pide, claramente, ahí sí no somos llamados a obedecer, ¿no? Pero en la mayoría de las veces eso no es el problema. El problema es nuestro orgullo. El problema es la falta de sumisión. Pero nuevamente, cuando yo entendí que aún en la divinidad hay un orden, ¿para qué? Para llevar a cabo los propósitos. Imagínense a Jesús, Dios enviando, el Padre enviando al Hijo y Jesús diciendo, no, envía al Espíritu Santo, yo no quiero ir. No, Él se dio. Dios lo envió, el Padre lo envió, pero Él por sí mismo se dio. La sumisión a la autoridad es un aspecto del corazón. Esto es parte de lo que pensé un poquito cuando estaba viendo estos diferentes aspectos de la vida cristiana, de la vida espiritual. No lo puede forzar usted, mi hermano, mi hermana. No puede regularse del corazón. Tal es así que Dios nunca pide a una persona someter a otra. Dios no le dice al esposo, hey, somete a tu esposa. O a los pastores, hey, somete a los miembros de la iglesia. Dios le pide a algunas personas, en ciertos casos, que se sometan a otras. Wow. Entonces, es cuestión del corazón. Y ni usted ni yo somos el Espíritu Santo y hacemos muy mal trabajo de Él. Es Dios el que hace el cambio. Es el Dios el que transforma. Me encanta el ejemplo nuevamente, la segunda parte de Filipenses 2, 5, 8. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. En otras palabras, la sumisión empieza uno intencionalmente y dice, yo me voy a someter a las personas que el Señor ha puesto en autoridad en mi vida. Es bueno, trae orden, se llevan a cabo los propósitos para poder lograr los propósitos. No solamente en la iglesia, sino en mi trabajo, etcétera, en los diferentes aspectos en la sociedad también. Pero es Cristo humillándose a sí mismo, despojándose a sí mismo, no agarrando aquello para lo cual él sí tenía el derecho. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Me encanta la vida de Jesús, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto, está hablando de Jesús, a sus padres. Cuando lo encuentran en el templo, se van sin él, regresan y lo encuentran en el templo hablando. Y les dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. No significa que eso nos muestra que Jesús
no estaba completamente inconsciente debido a su edad de cuál era su propósito. En los negocios de mi padre me es necesario estar, les dice. Les dice que fue con ellos y estaba sujeto. ¿Qué ejemplo? Muy bien. Yo creo que aquí vamos a dejar, tenemos la mayordomía, tenemos los otros aspectos, pero el propósito nuevamente era a través de estas 4 o 5 aspectos de la vida cristiana que tomamos. Lo único, mi deseo, mi oración es que usted pueda tomar, así como lo vimos, ver el material del libro y después reflexionar un poquito en cómo yo puedo llevar a cabo esos principios, eso que yo estoy aprendiendo primeramente en mi vida, pero también a través de esos cambios en mí que puedan ser de bendición para las personas que Dios ha puesto a mi alrededor. Así que déjenme terminar aquí y me gustaría hoy, vamos a hacer algo diferente. Generalmente lo abrimos, por lo menos en mi caso, lo abrimos a preguntas, pero me gustaría tomar el material, volumen 6, porque las preguntas de la tarea están excelentes. Así que déjenme hacerles una pregunta. Y lo que voy a hacer es una o dos personas, uno o dos de ustedes, si pudieran simplemente contestar. Le voy a hacer la pregunta. Por ejemplo, la primera es en relación a ver, a la ley y el legalismo. Entonces, uno o dos de ustedes, simplemente si tiene algún comentario, ¿cómo usted respondería a esta pregunta? Sería de gran, gran bendición, porque déjeme decirle, no solamente para usted, sino también para otras personas. Espero que lo que yo haya compartido, especialmente mi testimonio personal, le ayude a usted a lo mejor a saber quizás cómo enfrentar ciertas situaciones de una mejor manera. Esa es mi oración. Si no, deséchelo. Lo personal, lo que hablamos de la palabra es la palabra, ¿no? Pero lo personal. Entonces, página 88. Aquí está hablando acerca eh, de lo que es la ley y el legalismo. La segunda parte de la pregunta dice, ¿por qué el legalismo es una trampa en la que caen fácilmente? Y eso fue lo que me llamó la atención. Algunos cristianos, y yo diría que muchos de ellos, muchos de nosotros. ¿Por qué el legalismo? En otras palabras, pensar que de alguna manera tenemos que hacer cosas, tenemos que obedecer los mandamientos, o tengo que hacer esto para poder ser aceptado, para poder ser perdonado, para poder iniciar una relación con Dios. ¿Por qué el legalismo es una trampa en la que caen fácilmente algunos cristianos? ¿Qué piensan ustedes? Aquí es donde usted participa. No es una pregunta retórica. Buenas noches. Buenas noches. Si me pudieran decir solamente brevemente su nombre Buenas y noches. de dónde se conectan, sería de gran bendición. Víctor, adelante. Mi nombre es Víctor Cruz. Les estoy viendo y estudiando desde la República de Colombia, Bogotá. Amén. Pues entre lo que yo de pronto pienso, veo de que se basa también un poco en la forma como las personas han sido edificadas en cada congregación, en ¿Han cada sido qué, perdón? forma de saber buscar de Dios. ¿Han sido Han enseñadas? sido edificadas o han sido Ya. instruidas en algunas Ok. congregaciones, Ujú. les ha sido enseñado. Entonces, eh, muchas veces no nos basamos tanto a los mandamientos o a las necesidades que Dios vio poner en la palabra para que nosotros pudiésemos llevar una vida correcta. Lo que Dios necesitó mostrarnos a nosotros en muchos versículos de la palabra que fuesen Ajá. agradables a nuestra vida y de gran instrucción para que las pudiésemos llevar, sino que se van a otros trasfondos donde tiene que hablar sobre vestuario, donde tiene que hablar sobre alimentación, donde tiene que hablar de que algunas congregaciones hacen algunas cosas y otras no las hacen, y entonces unas están bien y otras están mal, y ahí es donde nos vamos a lo que conocemos como el legalismo.
Sí, Como que queremos infundir a las personas, al nuevo creyente o a viejos creyentes, nuestros hijos, las personas que han crecido con nosotros, esos fundamentos que los llevan a errar. sí. Entonces yo creería que es más que todo saber entender y conocer la diferencia entre el legalismo y lo que hay en la palabra de Dios, que es como ley de parte de Dios hacia nosotros. Ok. Pero Víctor, ¿por qué eso nos llama la atención? Es cierto lo que tú dices, muchas veces es la manera que hemos sido instruidos, pero déjame decirte, eso de alguna manera le llama la atención a uno. Eh, y muchas veces es por nuestro corazón, ¿no es cierto? De alguna manera nos gustan que nos perdonen, pero no nos gustan perdonar de la misma manera, como un ejemplo, ¿no? Es nuestro corazón. Muchas veces en situaciones, en problemas, eh, nos enfocamos en lo que me hicieron, en lugar de decir, mira lo que Dios ha hecho en mi vida. No podemos experimentar la gracia, no podemos compartir lo que no tenemos, no podemos compartir la gracia con otros cuando nosotros no la hemos entendido, no la hemos vivido. Entonces, lo mejor es predicarnos el Evangelio todos los días para entender que es por gracia realmente, que al Señor simplemente se le plació llamarnos de las tinieblas donde estábamos a su luz admirable. Así que gracias Víctor por tu comentario. ¿Alguien más en la página 88 que respondieron a esa pregunta, a esa tarea? ¿Por qué el legalismo es una trampa en la que caen fácilmente? Y ese era un poquito lo que quería enfatizar algunos cristianos o muchos cristianos. ¿Alguien respondió algo más diferente a lo que Víctor nos compartió? Buenas noches. Buenas noches, Emanuel. Sí, sí, señor, buenas noches Dios también con desde nosotros, Emanuel. Colombia. Me encanta tu nombre, ¿verdad? Dios inmanente. Ay, ¿Qué también respondiste desde tú, Colombia. Emanuel, a esa pregunta? Página 88. Pues, digamos que me llevaba a pensar un poco en una frase que escuché alguna vez de Martín Lutero, Ajá. que decía que la fe que es verdadera y que realmente es duradera, es la que necesita solo sujetarse de Cristo y de nada más. Wow. Entonces creo que nosotros nos hemos sujetado más de la tradición, de dichos, de expresiones que vi en un lugar, que me parecieron simpáticas, pero en realidad no nos hemos sujetado a lo que es el fundamento que es Cristo, ¿sí? Esa es Sino que verdad. nos hemos dejado ir, en vez de seguir como un árbol, ese tronco que es Cristo, nos hemos ido por ramas que en realidad, si nos ponemos a mirar, no tienen alguna fuerza mayor que Cristo. Muchas veces no podemos compartir que Cristo es suficiente porque realmente no lo creemos en nuestras vidas. Y a veces es lo más triste, no solamente que ponemos en otros cargas que el Señor nunca ha puesto, pero que nosotros mismos también dentro, aunque no lo digamos, aunque no lo expresemos, no hemos entendido que Él es suficiente. Él es suficiente. Me encanta Colosenses 2:8-9, donde dice, en Él está corporalmente toda la plenitud de la deidad. Habla acerca de la divinidad de Cristo, de la humanidad. Pero después el siguiente versículo dice, y vosotros estáis completos en Él, en Él, en el amado, en el Señor. Así que es bueno, nuevamente, no tomen esas preguntas simplemente como, bueno, un ejercicio que tengo que hacer. Mediten un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué fácilmente tendemos en poner a otros cargas para la salvación que Dios no ha puesto? Tenemos que mirar nuestro corazón. Es porque no hemos recibido, no hemos entendido. Bueno, Pablo decía, me he propuesto no predicar entre vosotros ninguna otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Es el Evangelio. Y estaba hablando con comunidades cristianas. El cristiano necesita tanto el Evangelio como el no cristiano. Muy bien. Gracias, Emanuel. Muy buen, muy buen punto. Déjame hacer otra pregunta y esta es y terminamos. En la página 90. Pero quiero que usted me diga no solamente lo que usted piensa, sino lo que usted contestó en esa pregunta, ¿ok?
Así que estamos checando. Yo puedo mirar a través de la cámara en su, en su libro, a ver si lo contestó o no. ¿Cómo tratan generalmente la mayoría de los cristianos a los incrédulos? Eso está en la página 90. Está hablando de nuestro trato con los incrédulos. Página 90, perdón. ¿Cómo tratan generalmente la mayoría de los cristianos a los incrédulos y por qué? ¿Alguien más aparte de Víctor y de Emanuel? Uno a la vez, porque cuando hablan todos al mismo tiempo no los escucho. Vamos. Muy bien. ¿Quién? ¿Rafael? ¿Te animas, Rafael? Dios le bendiga. Dios te bendiga. Yo vi algo verdecito por ahí que se movió y dije, este es Rafael. ¿Qué contestaste en esa pregunta? Cuando recordamos el caso de Jesús en la casa de Simón y en la casa de Zaqueo, se nos olvida la expresión que él utilizó estando en la casa de Simón. Dijo: al que mucho se le perdona, mucho agradece, mucho ama. Wow. Y en la casa de Zaqueo dijo, cuando estaban juzgándole los fariseos, que él no había venido a buscar a los que estaban sanos, porque ellos no necesitaban al médico, sino que había venido a buscar a los que se habían perdido. Entonces nosotros cometemos muchas veces el error de que estamos en la iglesia y una vez llegamos a los caminos del Señor, se nos olvida de que también estuvimos en la misma condición en la que se encuentran ellos hoy, y en vez de brindarle cariño, en vez de brindarle amor, demostrar misericordia hacia ellos, lo que hacemos es que lo despreciamos, porque ya entendemos que nosotros somos santos y que ellos son pecadores. No podemos juntarnos con ellos. Nos aislamos de ellos a tal punto que entonces lo que hacemos es, en vez de atraerlo a Cristo para que también sean sanados, es distanciarlo, porque ya no nos ven como una persona que en lo cual le deben ir en busca de ayuda, ya no nos ven como el modelo que en realidad deberíamos ser para esta sociedad, sino que nos ven como alguien que aleja, que distancia, alguien que separa, en vez de ser lo contrario. Entonces creo que en esa parte tenemos obligatoriamente que reflexionar y entender que somos nosotros la sal de la tierra, que somos nosotros la luz del mundo, a quien Dios nos ha llamado para sacar de la tiniebla como instrumento de Dios a aquellos que están en ese mundo. Rafael, tú debiste haber dado esta clase, brother. Eso es, se nos olvida, me gustó lo que dijiste, se nos olvida de dónde nos sacó el Señor, que nosotros estábamos no solamente en la misma condición que ellos, estábamos en muchas veces peor condición. Miren, déjenme decirle nuevamente, rápidamente, mi testimonio. Yo no fumaba, yo no tomaba, yo estaba dedicado a mi familia y sin embargo, realmente creo que estaba en peor peligro porque tenía todas esas cosas. Estaba en peor peligro que una persona que muchas veces toca fondo. Hasta que el Señor me dijo, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tu misericordia de mí. Así que de gracia recibimos, dad de gracia. Muy bien, mis hermanos, mis hermanas, vamos a terminar. Checar rápidamente el chat, a ver si hay alguna. Dice Víctor Portocarrero, dice, creo que la ley tiene dos facetas, antes del cumplimiento que es Cristo
y después de Cristo. Sí, tiene dos funciones, pero básicamente es lo mismo, es la revelación de lo que es el carácter de Dios. El Antiguo Testamento nos llevaba a Cristo, pero el Nuevo Testamento también. Como dice, creo que es Gálatas, que es un ayo, es un maestro que nos lleva a Cristo. Nos hace ver que en nosotros mismos no podemos cumplirla, que necesitamos un redentor, que sí la cumple a la perfección. Así que, bueno, yo checo las preguntas y después si hay alguna pregunta que podamos contestar con todo cariño. Gracias por su tiempo. Voy a orar y entonces terminamos esta clase. Voy a recordarles la exhortación, la petición del pastor Roger de que tomemos una persona. Ya no tiene usted que buscar un material, ya no tiene usted que escoger un currículum, ya lo tiene, y ya lo ha contestado usted. Tome este material y llévelo con otra persona, hágalo con otra persona. Porque nuevamente, si se queda solamente aquí en conocimiento, de nada envanece, no edifica. Así que lo animo a que debemos de estar haciendo cada uno de nosotros discípulos. Esa es la gran comisión. Y no es solamente compartir el evangelio, es hacer discípulos, pasar tiempo con las personas. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. ¿Okay? Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque nos mantuviste alerta, Señor, aún a altas horas de la noche, aún después de jornadas de trabajo, Señor. Gracias porque tu espíritu nos anima y nos alienta, nos enseña, nos dirige. Padre, que todo lo que hayamos aprendido el día de hoy, primeramente haya venido de ti, de tu palabra, de tu presencia, de tu espíritu, Señor. Lo que no, como dice la palabra, examinarlo todo, retener lo bueno, pero lo que sí haya venido de ti, Señor, que realmente tomemos tiempo para reflexionar y que esto no se quede en otra clase más o en otra enseñanza más, que realmente cambie nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú cumplas tu propósito en nuestras vidas. Romanos 8, conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesús. De gloria en gloria, poco a poco, Señor. Pero esto es lo que tú estás haciendo. Que confiemos plenamente, Señor, en que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la completará, la perfeccionará hasta el día que tú regreses, Señor. Y mientras tanto, Señor, danos corazones de siervos como el tuyo, Señor, para oír, para obedecer, pero sobre todo para confiar, para que el día de hoy tengamos un buen descanso, Señor. Si algunos hermanos, hermanas tienen que transportarse a sus casas, cuídalos, protégelos y llévalos con bien. Y como decía el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, nos haces vivir, dormir, descansar confiados. Te alabamos y te bendecimos, y es en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús que oramos todo esto. Amén y amén. Mis hermanos, mis hermanas, que el Señor me los bendiga. Tengan una Amén, pastor, amén. Buenas noches. buena